Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión que es preciosísima bajo mi punto de vista, que está titulada El Camino a Cristo. Y vamos a tratar de entender la profundidad, ¿verdad?, de lo que significa el camino a Cristo. Porque aquí podemos entender mejor que nunca por qué Cristo es nuestra justicia y cómo es que Cristo es nuestra justicia, tratando de entender toda la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a entrar en la reflexión, vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios, qué es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Y dice lo siguiente. Los mandamientos de Dios son amplios y de gran alcance. En pocas palabras despliegan todo el deber del hombre. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, cuando entendemos lo que está pidiendo Dios, ¿verdad?, y lo que es la ley escrita, ¿verdad?, la palabra, podemos ver y veremos que nos coloca ante una imposibilidad. Ante una imposibilidad desde la perspectiva humana, y trata de ayudarnos a comprender cuál es nuestra mayor necesidad en realidad, ¿verdad? Porque por desgracia no hemos comprendido este asunto en toda su profundidad. Y nosotros tratamos de obedecer, de amar a Dios, ¿verdad?, y a nuestro prójimo por nosotros mismos. Y cuando Dios nos coloca ante el estandarte del universo, lo que realmente trata de ayudarnos a comprender es que sin su espíritu no hay forma. Por esto era necesario entender el conflicto universal y el inicio del conflicto. Y tratar de entender que el inicio del conflicto es que el enemigo de Dios dice que la ley de Dios no es buena, su espíritu en nosotros no es bueno, no somos libres, ¿verdad? Cuando entiendes esta realidad y entiendes lo que Dios exige, entiendes nuestra condición, te das cuenta que tal como estamos, para nosotros esto es una imposibilidad. Ahora, precisamente este asunto trata Dios de ayudarnos a comprender cómo ha abierto el camino para nosotros para que el estandarte de Dios se convierta en una posibilidad, en una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Y trata de conducirnos, educarnos y decirnos, chicos, ¿queréis mi espíritu? Acudid a la boda del Cordero, ¿verdad? Venid a la boda del Cordero. Allí recibiréis el espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la realidad que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender. ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Que es el mensaje con cual se termina la obra de Dios. ¿Qué significa en profundidad este mensaje, Cristo nuestra justicia? ¿Verdad? En detalles. Y justamente trata de empezar a explicarnos este camino para poder llegar a Cristo y que Él se convierta en mi justicia, en nuestra justicia, ¿verdad? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas palabras se comprende la longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley de Dios. Pero claro, eso es precisamente lo que nosotros no entendamos. ¿Cuál es la verdadera ley de Dios? Porque entendemos que los 10 mandamientos
que se le dieron a Moisés, se le presentó ante el pueblo, eran una expresión del carácter de Dios, que es la ley, ¿verdad? Es una expresión, pero no es la ley. Eso es precisamente lo que Dios trata de ayudarnos a comprender. ¿Quién es la ley? ¿Cómo se manifiesta? Y por eso nos coloca el estandarte y nos dice, cuando tenéis la ley, así se manifiesta. Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿verdad? Eso es lo que trata de ayudarnos a comprender. Y fijaos lo que nos dice a continuación, porque eso es lo que en profundidad trata de ayudarnos a poder comprender esta profunda realidad. La ley de Dios, cómo gobierna Dios en el universo, ¿verdad? Dice, Pablo declara, el amor es el cumplimiento de la ley. Claro, cuando tú te quedas aquí y dices, tengo amor, tengo este amor, pues nosotros creemos que tenemos amor. Pero esto es falso, queridos. Es falso en términos absolutos. ¿Cómo podemos tener amor sin tener al Espíritu? No podemos, queridos. No tenemos amor. El amor, Dios es amor, ¿verdad? Cuando Él comparte su Espíritu, es apenas entonces cuando nosotros tenemos amor. El hombre ha tratado de filosofar y de buscar formas para demostrar que tenemos algún tipo de amor. Pero que la profunda realidad es, y nos la va a revelar ahora, es que o tenemos al Espíritu y tenemos amor, y se manifestará de esta manera, como la ley, ¿verdad? Amaremos a Dios, amaremos a nuestro prójimo, sea cual sea. Si no tenemos el Espíritu, no tenemos amor. Es una perversión, ¿verdad? De lo que nosotros tratamos de decir que esto es amor, pero que no lo es. Es cualquier otra cosa menos amor, ¿verdad? Y lo entenderemos con lo escrito está. No es porque yo estoy poniéndome en plan listo y digo yo que es amor y que no es amor. No, nos lo dirá el escrito está, ¿verdad? Y dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, sin amor no se puede cumplir la ley. Eso es lo que trata de decir. La única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que el pecado es la transgresión de la ley. Para poder entender eso tenemos que ir al Edén. Y vemos cuando Adán transgrede, ¿verdad? La ley se separa de él, ¿verdad? La presencia de Dios se aparta de su templo, ¿verdad? El templo de Adán. Por lo tanto, esto es la transgresión de la ley, separación de Dios, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios declara, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la ley. ¿Podéis entender? ¿Qué era la ley para Adán? La gloria de Dios en él, ¿verdad? Cuando pecamos, somos destituidos de la ley, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en este templo, que es la única forma de poder vivir en conformidad con el carácter de Dios, es decir, con la ley. ¿Entendéis? La palabra de Dios declara, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno que haga el bien, ni siquiera uno. Por lo tanto, cuando nosotros decimos de manera terrenal, en esta condición que estamos, decimos, te amo. Esto es falso, queridos. Amar solo se puede con el Espíritu. Por eso nos dice aquí, no hay ninguno que haga el bien. Ninguno. Términos absolutos, ¿verdad? Ni siquiera uno, dice. Ahora podemos entender lo que significa el amor, ¿verdad? Cuando tenemos el Espíritu es cuando allí podemos tener amor. Y tenemos que entender que lo más que podemos obtener ahora es tener el Espíritu en una medida limitada, porque la plenitud del Espíritu lo recibiremos en la boda del Cordero, en el decreto divino, ¿verdad?
Dice, muchos se engañan con respecto a la condición de sus corazones. No se dan cuenta de que el corazón natural es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Y qué quiere decir? Que lo estamos pervirtiendo todo, creyendo que nosotros sí tenemos amor, ¿verdad? Y precisamente esa perversión hace que no entendamos qué es el amor, quién es el amor, quién es la ley y cómo se manifiesta. ¿Entendéis? Y eso es lo que trata de explicarnos. Nuestro corazón es desesperadamente perverso, lo pervierte todo. Al pervertirlo, no tenemos, es como una unidad de medida, pongamos el metro, ¿verdad? Nosotros lo pervertimos y en lugar de un metro tiene 85 centímetros. Pero nosotros decimos, no, este es un metro. Pero no tiene un metro, tiene 85 centímetros. ¿Por qué? Porque lo hemos pervertido. Entonces, a la hora de medir, ¿qué medimos? Nosotros contamos metros, pero al siguiente metro ya no es un metro, ya es un metro 70. En lugar de ser 2, medimos 2 metros, pero no son 2 metros. Son unos 70. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Entonces nosotros decimos, obedecemos la ley, pero que en realidad no podemos. Eso es lo que nos trata de decir. Dice, chicos, yo soy el metro. Sin mi estandarte, sin mi unidad de medida, tú puedes tratar de medir lo que quieras. No es lo que yo considero un metro. ¿Verdad? Nosotros solo medimos 85 centímetros, según nuestro estandarte, porque lo hemos pervertido y el metro deja de ser un metro. Y más nos vale no medir nada, sino pedir que se nos dé la medida entera del metro, para que podamos medir perfectamente, ¿verdad? Tal como Dios considera su medición, la unidad de medir, ¿verdad? No se dan cuenta de que el corazón natural es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente perverso. Se envuelven en su propia justicia. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros obedecemos, ¿verdad? Se nos dio la ley como el estandarte para que podamos entender quién es la ley y cómo se manifiesta esta ley, y nosotros nos vamos una y otra vez a esta expresión, a este estandarte, creyendo que esto es justicia. Nosotros obedecemos, ¿verdad? De la manera que fuera, da igual. Y eso es precisamente lo que nosotros no entendemos y lo que tratará de explicarnos precisamente, y creo que con bastante detalle, ¿verdad? Dice, se envuelven en su propia justicia y se satisfacen en alcanzar su propia norma humana de carácter. ¿Por qué? Porque dice, yo he medido, ¿qué dice la ley? Esto, yo he medido, este es un metro. Y Dios dice, no, son 85 centímetros. No es un metro. Y nosotros no logramos entender esta realidad. ¿Verdad? Porque he visto esta semana, a pesar de que he estado fuera de casa, o estoy en casa porque ayer sufrí un pequeño accidente, entonces tengo que tomar 2-3 días de pausa, ¿verdad? Porque me he hecho un pequeño corte. Pero he visto los mensajes, ¿verdad? Y aquí me dirijo a un amigo mío que lo quiero con toda mi alma, a pesar de todas las cosas. Pero se niega a entender esta realidad. Y yo sé porque, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el peligro? El peligro es que cuando nosotros, una y otra vez, presentamos ante la gente una realidad que no deja de ser verdad, es una realidad de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros creemos que hemos entendido la medida del metro, pero no es el metro. Porque Dios nos dice quién es la ley y cómo se manifiesta. Porque la letra de la ley solo es una expresión, es decir, es un espejo. Trato de ayudarte a entender cómo se manifiesta mi ley, ¿verdad? Y qué es lo que realmente necesitas. Y este es el problema, cuando nosotros, y me ha pasado, por eso os lo digo, soy anciano de iglesia, por lo tanto, yo he predicado según el estandarte que, en fin, lo tenemos en la iglesia, hasta que entendí
quién es la ley y cómo se manifiesta. Y cuando entendí tuve que explicar que me había equivocado, como la mayoría, ¿verdad? Y que ahora sí entiendo lo que realmente Dios trata de explicarme. Entiendo cuál es el proceso de educación hasta que llegamos a la plenitud del Espíritu, que es cuando en verdad recibiremos el metro. A partir de aquel momento medimos metro por metro. Y no de 85 en 85, creyendo que es el metro, la unidad de medida, ¿verdad? Espero que me puedo hacer entender para que podamos entender lo que nuestro Dios trata de explicarnos, queridos, y dónde reside nuestro error. Nosotros nos pegamos al estandarte sin darnos cuenta que nosotros jamás podríamos hacer esto. ¿Por qué? Porque el corazón natural es engañoso, dice, sobre todas las cosas, y desesperadamente perverso. Y precisamente esta perversión hace que nosotros no nos demos cuenta que estamos midiendo mal. Creemos tener el metro, pero que son 85 centímetros. Y nosotros medimos, honestamente, pero lo estamos haciendo mal, porque Dios dice, no estás midiendo con mi unidad de medida. Alguien te ha explicado mal las cosas y en lugar de tener un metro tienes 85 centímetros. Y tú crees, porque eso es lo que nos trata de decir aquí, se envuelven en su propia justicia. Tú crees que estás midiendo un metro, pero que no es el metro, porque tú no tienes el metro. Apenas en la boda del Cordero recibirás esta unidad de medida que hará que tú puedas amar con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es realmente lo que necesitamos comprender. Que nosotros lo único que tratamos de hacer es envolvernos en nuestra propia justicia, y dice, y se satisfacen, se contentan con que este metro que tienen, esta es la medida. Cuando Dios dice, te equivocas, morirás, porque si tú te construyes una casa creyendo que mides un metro, pero son 85 centímetros, los cálculos de la estructura de esta casa se te va a echar encima. Morirás, porque no calculas bien. Este es el problema. La estructura no es capaz de aguantar todo lo que tiene que aguantar, todo lo que se le tiene que echar encima, ¿verdad? De esta estructura. Por lo tanto, tú tratarás de vivir en esta casa, pero esta casa se te echará encima, porque la estructura no está preparada para aguantar. Y eso es lo que Dios trata de explicarnos, ¿verdad? Que nosotros estamos midiendo mal, nos justificamos creyendo que nosotros tenemos la ley, entendemos, vivimos como Dios exige, cumpliendo, y Dios me dice, no me entiendes. Y ese es el gran problema que tenemos, queridos, ¿verdad? Se envuelven en su propia justicia y se satisfacen en alcanzar su propia norma humana de carácter, pero cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismo no pueden cumplir los requisitos de Dios. Nos lo deja bien claro, queridos. Nosotros incluso creemos que nosotros, al cumplir, eso es lo que nos parece a nosotros, al cumplir, guardamos la ley. El sábado, porque la medida es la luna, el sol y no sé qué y no sé cuánto. Y Cristo nos dice, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. ¿Me tienes a mí? ¿Tienes la medida? Si no tienes la medida, cualquier cosa que tú intentes guardar, por lo que Dios nos dio el abecedario, ¿verdad? En la guardería, en la escuela elemental, ¿verdad? Que no dejan de ser verdades, pero no vas creciendo, te has quedado atrás en el camino, y cuando yo trato de explicarte que estás equivocado, que no me entiendes, tú te niegas a aceptar esta realidad y te quedas con tu abecedario de la guardería, que era apenas el inicio del caminar con Cristo. ¿Por qué este pueblo en 1888 se negó a seguir caminando con Cristo? Y perdieron la relación, la conexión con el Espíritu.
Esto es lo que está ocurriendo cuando Cristo va caminando y nos explica cosas y nosotros en el camino de Emaús, en lugar de seguir hasta casa, nosotros nos paramos a la mitad, creyendo que hemos entendido, pero Cristo se nos revela apenas cuando llega a casa. Cuando llegan a casa, se dan cuenta que Él es el Maestro. Pero nosotros nos negamos a llegar hasta casa. Nosotros nos quedamos en el camino, charlando, debatiendo y diciendo, ahora entiendo. Sí, ¿entiendes hasta dónde? Hasta dónde te has quedado. Pero si no llegas a casa, no vas a entender todo. No entenderás al Maestro, no conocerás al Maestro, no te unirás al Maestro. Y esto es precisamente lo que trata Dios de hacer con nosotros, ¿verdad? Y se envuelven en su propia justicia y se satisfacen en alcanzar su propia norma humana de carácter, pero cuán fatalmente fracasan, y esta es por desgracia la historia del pueblo de Dios en toda su historia, en todas las etapas. Cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan el metro divino, la norma divina. ¿Comprendéis? Y nosotros tratamos de medir con una unidad de medida nuestra que es pervertida, pero no es la norma divina. Porque la norma divina es su espíritu en mí, lo es todo, es la ley, es el cumplimiento. Y cualquier otra cosa que no sea esto, es una unidad falsa, pervertida. No alcanza la norma divina. Y yo puedo entender que es difícil dar pasos atrás y tratar de explicar a la gente, oye chicos, nos equivocamos, ¿verdad? Nos hemos quedado como los judíos en la historia. Ellos fracasaron, ¿y cuál va a ser nuestro final? No puede ser diferente, queridos, porque la norma divina hoy es otra. Estamos casi cerca de casa, pero todavía no estamos en casa. En casa estaremos apenas cuando recibiremos el Espíritu. Es apenas entonces cuando alcanzaremos la norma divina. Hoy por hoy estamos en un proceso educativo para poder alcanzar la boda del Cordero. Entrar en la boda del Cordero para recibir la norma divina. ¿Entendéis? Hoy la tenemos en medida limitada, pero necesitamos la plenitud de la norma divina, ¿verdad? Espero que me podáis entender, mis queridos hermanos, porque no es fácil explicar esto y por eso tenemos tanta controversia, por eso tenemos tantos problemas, y por eso los pioneros rechazaron esta realidad, porque ellos fracasaron lo mismo que los judíos. No, pues acabamos de descubrir la ley, si está en el arca del pacto, y tú dices, sí, es verdad, pero no has entendido toda la profundidad. Tú vete a los pioneros y diles que en realidad el arca del pacto representaba el centro de decisiones de nuestra mente. ¿Qué te dirían? Estás loco. Estás loco. Hoy al caminar con Cristo hemos llegado a este entendimiento. ¿Nos faltan más cosas para poder llegar a casa? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? De esto se trata y eso es lo que nuestro Dios trata de decir. Camina conmigo, yo te explico, yo te ayudo a que entiendas. Y cuando llegaremos a casa, yo pondré mi espíritu en ti. Y entonces tienes la norma divina. Y eso es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender. Y no lo sé por qué, una y otra vez, este corazón pervertido, perverso, ¿verdad? Hasta para nosotros mismos, no nos deja ver la luz, no nos deja ver al Maestro. Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Dice, podemos medirnos por nosotros mismos, podemos compararnos entre nosotros, podemos decir que lo hacemos tan bien como este o aquel. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tomando como medida a este y aquel. ¿Verdad? Dice, no, yo hago lo que hace aquel, lo otro y lo otro. Y Cristo dice, tu unidad de medir está pervertida. Ven a mí.
yo te ayudaré a comprender, ¿verdad? Dice, pero la pregunta a la que el juicio pedirá respuesta es, ¿cumplimos las exigencias del alto cielo, del gobierno de Dios? ¿Alcanzamos la norma divina? Ahora entendéis preguntas fundamentales que nos señala. Chicos, yo soy la ley para vosotros. Si yo habito en este templo, tienes la norma divina. Si no, cualquier otra cosa que tú trates de explicarme y decir que tú tienes la justicia, es pervertida. Y eso necesitamos comprender. Necesitamos ir a la universidad, ¿verdad? Llegar con Cristo allí para que Él desarrolle toda su verdad hasta lo sumo. Porque lo último será Cristo nuestra justicia, que significa que mi espíritu en ti lo es todo. Cuando tendrás mi espíritu, lo tienes todo. No te faltará nada en términos absolutos. Pero nos negamos a caminar con Cristo, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos. Y nosotros nos hemos parado en el camino y decimos, no. Si el abecedario, pues hasta aquí nos dice esto. Y nosotros tomamos esto como medida completa. La norma divina. Y Cristo me dice, de este metro, que es la norma divina, tú te has quedado a 50 centímetros. Y trates de medir de 50 en 50 y decirme a mí que es el metro. Y Cristo te dice, no me escuchas. No me entiendes. ¿Verdad? Pero la pregunta a la que el juicio pedirá respuesta es, ¿cumplimos las exigencias del alto cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están nuestros corazones en armonía con el Dios del cielo? Ahora entendemos quién es el Señor del sábado y de toda la ley. ¿Podéis entender, mis queridos? Nuestro corazón no puede estar en armonía con el Dios del cielo hasta que no tiene lugar esta nueva creación. Cuando Cristo, Dios, pondrá en nosotros la norma divina, sin la cual cualquier otra cosa que tratemos de hacer es falso, medida pervertida. Y necesitamos escuchar a Dios, queridos. Nosotros podemos establecer nuestras ideas, nuestras normas, lo que queramos, pero no es más que norma pervertida. ¿De quién? Del enemigo de Dios. Dios te ama, no morirás. Y hasta que no entendemos toda la profundidad de este mensaje y lo pervertido que es, en verdad moriremos, queridos. Moriremos. Todos los miembros de la familia humana han transgredido la ley de Dios. Y como transgresores de la ley, el hombre está arruinado sin remedio. No lo sé si logramos entender esta realidad, queridos. Sin remedio. Porque es enemigo de Dios, sin fuerza para hacer nada bueno. ¿Y qué es lo que nos trata de decir aquí? Sin mí nada podéis hacer. Y para tenerme a mí, tenéis que seguir conmigo hasta la boda del Cordero, cuando terminarás la universidad y recibirás el título, decreto divino, mi norma divina, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos, queridos. Dice, la mente carnal es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni puede hacerlo. Por lo tanto, cuando llegas a esta conclusión, ¿qué ley obedeces tú? ¿Qué normas obedeces tú? Porque no es la norma de Dios. Para recibir la norma de Dios, hay que ir al día de la expiación, hasta el final del día, porque el día de la expiación no se puede terminar a mediodía. Es al final del día.
cuando se termina el día de la expiación. Pues allí tenemos que llegar, queridos, para poder recibir la norma divina, ¿verdad? Al mirarse en el espejo moral, la santa ley de Dios, el hombre se ve a sí mismo como pecador y se convence de su estado de maldad, de su desesperada condena bajo el justo castigo de la ley. Por tanto, ¿qué es esta ley que tenemos nosotros? Es un espejo. Y nosotros tratamos de obedecer el espejo. Qué absurdo, ¿verdad? Qué absurdo. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Obedecer el espejo. ¿Verdad? Porque ¿qué es la ley que se nos dio en Sinaí? Es un espejo. Para que veamos en el qué. Lo que me falta. Y cuando constato esto, ¿qué necesito? ¿Entendéis la conclusión? Hacerme la pregunta clave. Señor, ¿cómo se puede obedecer esta ley? Y es entonces cuando Cristo te dirá, con mi espíritu se puede. Sin mi espíritu no hay forma, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitas? Pide mi espíritu. De esto se trata. Es como cuando decir, quiero ser ingeniero, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? Estudiar para llegar al final de la carrera y se me dé el título. Y cuando tengo el título, es apenas entonces cuando soy ingeniero. Mientras tanto, estoy en camino, ¿verdad? Estoy en este proceso educativo. Y eso es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a comprender, ¿verdad? Pero no ha quedado en el estado de desesperación en lo que ha asumido el pecado, pues para salvar al transgresor de la ruina, atentos, el que erra igual a Dios, ya no lo es, ¿verdad? Ofreció su vida en el Calvario. ¿Podemos comprender? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y está hablando de la obra completa, ¿verdad? De Cristo, la obra terrenal de Cristo, que terminó ¿dónde? En el Calvario, ¿verdad? Por eso expresa de la obra completa, ¿verdad? El sacrificio completo, que terminó en el Calvario, ¿verdad? Jesús era la majestad del cielo. El amado comandante de los ángeles que se deleitaban a hacer su voluntad. Era uno con Dios, habla al pasado, ¿verdad? En el seno del Padre, y sin embargo no le pareció cosa de desear ser igual a Dios. ¿Quién quiere ser igual a Dios? El enemigo. Sin embargo, Cristo dice, no hay ningún problema en no ser igual a Dios. Él ya lo era. Uno igual al Padre, ¿verdad? Pues no tuvo ningún problema en despojarse de sí mismo y convertirse en uno igual al hombre. ¿Entendemos? Dice, y sin embargo no le pareció cosa de desear ser igual a Dios mientras el hombre estaba perdido en el pecado y la miseria. Vino a rescatar al hombre, ¿verdad? Se bajó de su trono, dejó su corona y su cetro real y revistió su divinidad de humanidad. Se humilló hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un asiento con él en su trono. ¿Dónde nos quiere sentar? En un asiento con él en su trono. ¿Entendéis? Dice, en él tenemos una ofrenda completa, un sacrificio infinito, dice. Dejó de ser uno igual a Dios, al Padre, ¿verdad? Y se convirtió en uno igual al hombre, en el cual habita la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Un poderoso Salvador que puede salvar, atentos, hasta el extremo. ¿Qué significa esto? Hasta el extremo. Que puedes hacer que podría ser un hombre que has hecho todas las maldades del mundo mundial. Por ejemplo, podríamos decir uno como Hitler, para poner un extremo tremendo, ¿verdad? Y dice que puede salvar hasta el extremo a todos los que se acercan a Dios por él.
Porque lo que Dios vino a hacer es rescatar al hombre. ¿De qué condición? De cualquier condición. Siempre y cuando acepta el sacrificio, se somete a él, ¿verdad? No importa cuánto de grande es tu pecado, el sacrificio de Cristo lo cubre, ¿verdad? Dice, en el amor viene a revelar al Padre, a reconciliar al hombre con Dios, a hacer de él una nueva criatura. Vuelvo a resaltar una vez más. ¿Qué vino a hacer Cristo? Para que podamos entender las profundidades del Evangelio, queridos, porque se nos cuentan otras cosas y nos negamos a ver lo que está escrito, lo que Dios me quiere contar. Dice, en el amor viene a revelar al Padre, quien Cristo, y hacer ¿qué? A reconciliar al hombre con Dios. ¿Y qué hicimos nosotros? Elegimos a Barrabás y matamos al mensajero de Dios, que venía a hacer ¿qué? A reconciliar al hombre con Dios. ¿Qué significa esto? A poner su espíritu en nosotros, ¿verdad? ¿Pero lo entendimos? No lo entendimos, queridos. Tuvo que recurrir al plan B. Llegar a Pentecostés, ¿verdad? Después de morir, él no abandonó. Había el plan B. Él mandó el espíritu en Pentecostés en medida limitada para que podamos entender qué vino a hacer. ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde tenemos que llegar? A este final de la universidad, es decir, la boda del Cordero, en el decreto divino. ¿Pero qué vino a hacer Cristo en realidad? A reconciliar al hombre con Dios, de manera parcial o total. ¿Se puede considerar reconciliar al hombre con Dios sin tener el Espíritu aquí? ¿En medida completa? ¿La norma divina? No se podría, ¿verdad? Pues Cristo vino a hacer precisamente eso, pero no lo entendimos, ¿verdad? Por lo tanto, tuvo que recurrir al plan B. Yo diría el plan C ya, porque el plan B lo puso en Sinaí. Esto quería hacerlo en Sinaí, pero no lo entendimos. Plan B. Mandó a Cristo. No lo entendimos. Plan C. 1888 mandó su mensaje final. Otra vez, plan D. Podemos entender, queridos, quién es nuestro Dios y lo tercos que somos, lo pervertido que lo tenemos todo, que Dios trata de revelarse y nosotros no lo entendemos. Espero que podáis entender, queridos, ¿verdad? Dicen, el amor viene a revelar al Padre, la ley, a reconciliar al hombre con Dios, ¿verdad? Poner su ley en su templo. Y dice, a hacer de él una nueva criatura. ¿Cuándo? ¿En su venida? ¿Entendéis? Hacer de él una nueva criatura renovada a imagen del que lo creó. Espero que podamos entender todas las profundidades, mis queridos hermanos, ¿verdad? Yo sé que cuesta, lo sé, entiendo perfectamente. Y lo entiendo porque he pasado por este camino. ¿Por qué creéis que os cuento de casi 2 años? Esto no es fácil de tragar y de digerir después de que alguien nos ha vendido una medida corrompida y nosotros creemos que tenemos la medida, pero estamos midiendo falsamente, pervertidamente, constantemente. Y aceptar que no tengo la medida y que necesito la medida, la norma divina, no es fácil de tragar, porque se nos vende que tenemos al Espíritu Santo, que somos salvos, que todo está ok. Pero ¿entendimos lo que nos dice Dios? ¿Entendemos en realidad y en toda la profundidad lo que Dios trata de transmitirnos? ¿O estamos todavía a medio camino de Emaús y creemos que ya hemos alcanzado la norma? Espero que podamos comprender, mis queridos hermanos. Sé que no es fácil, lo digo de nuevo, sé que no es fácil. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos, por toda la obediencia del mundo mundial que nosotros creemos que estamos obedeciendo, no expiamos nada, no justificamos nada. Necesitamos
a Jesús. Él es nuestra justicia, ¿verdad? No podemos hacer expiación por nosotros mismos, pero por la fe podemos aceptar la expiación que se ha hecho. Por la fe podemos aceptar que se ha pagado el precio del pecado por nosotros, y la obra de Cristo en nosotros, esta obra de educación, para poder llevarnos al final de la universidad, ¿verdad? Y recibir el título, la norma divina, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Dónde nos quiere llevar? A la ley. Llevarnos a Dios, a la ley. Que Él ponga su espíritu en nosotros. ¿Podéis entender? No habéis sido redimidos con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La medida completa, la norma divina, ¿verdad? Fue mediante un sacrificio infinito. A ver si lograremos entender esto, ¿verdad? Que uno igual a Dios es uno igual al hombre ahora, y que este fue el precio, ¿verdad? Y un sufrimiento inexpresable que nuestro Redentor puso la redención a nuestro alcance. Dice, un sufrimiento inexpresable, porque nosotros no podemos entender esta realidad. Quizás, cuando estaremos en la eternidad, lograremos entender más. ¿Qué es este sufrimiento inexpresable? ¿Verdad? Estuvo en este mundo sin honores y desconocido para que mediante su maravillosa condescendencia y humillación pudiera exaltar al hombre para que recibiera honores eternos y alegrías inmortales en las cortes celestiales. Durante sus 30 años de vida en la tierra, su corazón se estrujó con una angustia inconcebible. Porque claro, hay que saber de dónde venía y dónde estaba, queridos. ¿Verdad? El camino desde el pesebre hasta el Calvario estuvo ensombrecido por la pena y el dolor. Era un hombre de dolores y estaba familiarizado con la pena, soportando un dolor tan grande que ningún lenguaje humano puede escribir. Y para esto hay que ser Dios el que crea y poder entender dónde estaba el hombre, cómo lo había creado, en qué condiciones lo había puesto. Todo era bueno en gran manera. Y ahora, lo caído que estaba. ¿Cómo sufría? ¿Cómo sufría? ¿Podemos entender de lo que trata de expresarnos? Porque no se trata solamente de las cosas que estuvo pasando en su vida terrenal, sino que hay que entender de dónde venía, quién era y dónde estaba ahora para poder rescatar a mí y a ti, querido y querida. De eso trata de ayudarnos a comprender esta imagen tremendamente compleja, tremendamente grande, tremendamente universal, eterna, ¿verdad? Para poder entender dónde estamos nosotros ahora, ¿verdad? Y cómo lo tenemos de pervertido todo, de tal manera que no seamos capaces de captar nuestra mayor necesidad. Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Pudo decir en verdad, mirad y ved si hay algún dolor como el mío. ¿Quién puede comprender esto? Odiando el pecado con un odio perfecto, dice, un odio perfecto. Reunió en su alma los pecados de todo el mundo, sin culpa, soportó el castigo de los culpables, inocente, pero ofreciéndose como sustituto del transgresor. La culpa de cada pecado presionó su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones de cada hijo e hija de Adán exigían una retribución sobre él mismo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque la culpa del pecado no era suya, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Su espíritu, dice. ¿Quién era su espíritu? El Padre mismo, queridos. El Padre mismo. ¿Verdad? Y el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Tremendo esto, ¿verdad? Tremendo esto. Dice, voluntariamente, nuestro divino sustituto desnudó su alma a la espada de la justicia para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no perezcamos, que tengamos vida eterna. Dijo Cristo, doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Por lo tanto, no lo mató nadie, sino que fue Él que se ofreció, ¿verdad? Y aquí tenemos que entender la encarnación, ¿verdad? La encarnación, eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Es allí donde Él se despojó de sí mismo, Él se ofreció como el Cordero de Dios. Y esto necesitamos comprender. El enemigo de Dios dirigió nuestra mirada y pervertió el entendimiento de tal manera que no entendamos la realidad tal como la ve Dios, desde su perspectiva, ¿verdad? Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Perdonadme un momento. Ningún hombre de la tierra o ángel del cielo podía haber pagado la pena por el pecado. Jesús era el único que podía salvar al hombre rebelde. ¿Por qué? Porque era el único que era igual a Dios. Era el único, ¿verdad? En él se combinaron la divinidad y la humanidad. Y esto fue lo que dio eficacia a la ofrenda en la cruz del Calvario. Necesitamos comprender toda la profundidad de lo que aquí, este es el misterio de la piedad en realidad. Necesitamos entender qué pasó. Y aquí en este ministerio lo hemos explicado paso por paso, aunque cuesta entender, porque cuesta entender, ¿verdad? Por eso es misterio de la piedad. En la cruz se encontraron la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se besaron. Y cuando entendemos esto, queridos, necesitamos entender que Cristo y el Padre son uno. Por lo tanto, todo lo que Cristo ha hecho, el Padre estaba en él. Y esta es una profundidad tremenda, queridos. Necesitamos entender, apenas en la cruz, Cristo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede morir. ¿Quién murió? El segundo Adán. Murió el segundo Adán. El primer Adán fracasó, el segundo Adán venció. ¿Cómo? Por eso nos dice, en él se combinaron la divinidad y la humanidad. Es decir, en él habitaba la ley, ¿verdad? Y esto fue lo que dio eficacia a la ofrenda a la cruz del Calvario. Apenas en la cruz el Padre se separa, ¿verdad? Y el segundo Adán muere, habiendo cumplido toda la obra, ¿verdad? En la cruz se encontraron la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se besaron. Qué tremendo y qué completo es, por eso lo llaman el misterio de la piedad, pero no porque sea escondido, porque Dios nos revela todo. Y tenemos que entender que a esta última generación lo que tratamos de leer aquí es la verdad presente para este tiempo. ¿Verdad? Es una verdad, un escalón superior para que la última generación pueda entender el mensaje de Cristo, Cristo nuestra justicia. ¿Cómo se termina la obra final? Que Él quiso terminarla mucho antes, pero porque nuestra condición no somos capaces de entender esta profunda realidad, que sin su Espíritu en nosotros no hay forma. Y este fue el conflicto, el inicio del conflicto, ¿verdad? Lo que el enemigo de Dios decía que no es bueno, que no somos libres. Pues nosotros tenemos que entender que cuando no somos libres en verdad es cuando no tenemos al Espíritu, ¿verdad? No tenemos vida, no tenemos la ley, no tenemos el carácter de Dios. De esto se trata, queridos. Y esto es lo que Dios trata de ayudarnos a comprender en toda la profundidad, ¿verdad? Perdonad porque otra vez me he dejado el móvil con... Me manda mi hijo un mensajito.
Le va a salir de paseo un momento. Le voy a confirmar que me he enterado. Porque mientras sabe que estoy grabando, les he dicho que no entren aquí, pero he cometido el error de no... Vale, ya lo he quitado. Bien, volvamos. Sí, vamos a pasar a la siguiente. Cuando el pecador mira al Salvador muriendo en el Calvario y se da cuenta de que el sufriente es divino, pregunta por qué se hizo este gran sacrificio. Cuando dice pregunta que este ser es divino, ¿verdad? Se refiere al Hijo de Dios. Él no deja de ser Dios, pero ya no tiene la naturaleza uno igual a Dios. Sin embargo, es divino, ¿verdad? Porque el Padre habita en él. Son una, recuerden, ¿verdad? Esto siempre, 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 siempre. El único momento cuando el Padre se separó de Cristo fue en la cruz. Y en Getsemaní precisamente esto lo estudiamos, ¿verdad? Precisamente esto es lo que Cristo no quería que pasara. Que se separe del Padre, de la ley, de la vida, ¿verdad? Pero era necesario. Por eso dijo, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Tenía que cumplir, ser el sacrificio completo, ¿verdad? Reparar lo que Adán, el primer Adán, había errado, cometido el error, ¿verdad? Cuando el pecador mira al Salvador muriendo en el Calvario y se da cuenta de que el sufriente es divino, pregunta por qué se hizo este gran sacrificio. Y la cruz señala la santa ley de Dios que ha sido transgredida. ¿Cuál ley? ¿Ahora entendéis? El Espíritu de Dios se separó de Adán. Fue transgredida, fue separada, ¿verdad? La muerte de Cristo es un argumento incontestable sobre la inmutabilidad y la justicia de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La letra? ¿La expresión del carácter de Dios? ¿O la verdadera ley? Su presencia en este templo. ¿Entendéis la inmutabilidad? Porque ¿quién es la ley? El Padre mismo. Por lo tanto, no puede desaparecer. Sin embargo, cuando decimos que encontró el cumplimiento en Cristo, ¿quién habitaba en Cristo? La misma ley. Necesitamos profundizar, ¿verdad? Para poder entender estas verdades tan profundas y tan necesarias de entender, ¿verdad? Dice, la muerte de Cristo es un argumento incontestable sobre la inmutabilidad y la justicia de la ley. Al profetizar sobre Cristo, Isaías dice, Él magnificará la ley y la hará honorable. Él, el hombre Cristo Jesús, magnificará la ley como porque en él habitaba la ley y la hará honorable. Demostrará que el hombre sí puede obedecer cuando el Espíritu de Dios está en él, no antes. ¿Entendéis? La ley no tiene poder para perdonar al que hace el mal. ¿Entendéis la profundidad? ¿Y qué es lo que tratamos nosotros de hacer? Decir, no, esta es la ley, no matarás. ¿Y nos sale? Sabemos cuál es la ley. La ley me dice, no matarás. ¿Nos sale? ¿Cuánta gente matamos? Todos los días. ¿Qué nos dice el Evangelio? Cuando hemos pensado mal sobre nuestro hermano, ya lo hemos matado en nuestro corazón. ¿Cuántas veces matamos al día? Al menos unas cuantas, ¿verdad? ¿Se puede cumplir la ley sin tener el Espíritu? Esto es lo que trato de ayudaros a comprender, mis queridos hermanos. Sin el Espíritu no hay forma, ¿verdad? Su función es señalar sus defectos. ¿Cuál es la función de la ley escrita? Su función es señalar sus defectos. Y nosotros decimos, no, nosotros la cumplimos, obedecemos. ¿Verdad? Nosotros, yo, puedo. Cuando me está diciendo, no, esta letra escrita, su función es condenarte. ¿Por qué? Porque tu condición sin la verdadera ley es condenada. Esta es tu condición, condenada. Estás muerto.
Y nosotros decimos, no, tenemos la ley. Y obedecemos esta ley y ya está, tenemos la norma divina. ¿Ah, sí? ¿Y quién te ha pervertido la unidad de medir? Para que tú empieces a creer que te puedes justificar porque obedeces. Su función es señalar sus defectos, para que pueda darse cuenta de su necesidad. ¿Qué hace la ley? Me hace consciente de mi necesidad de uno que es poderoso para salvar. Su necesidad de uno que se convierta en su sustituto. Su garantía, su justicia, su ley. ¿Entendéis, queridos, lo que nos dice? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender? Sin Cristo en el templo del alma, ¿podemos obedecer? ¿Podemos atrevernos a afirmar algo así? Dejemos de predicar la ley, la letra, y presentamos a Cristo. Él es la ley, Él es el cumplimiento para mí. A Él, Cristo, nuestra justicia, hemos de presentar al mundo. No reglas, astros y letra de la ley. No, es Cristo el Señor de todo, de mi vida, de todo. Él es mi justicia, Él es mi garantía, mi justicia. Si no entiendo esto, cualquier otra cosa me va a llevar a la muerte, queridos. Con la verdad en la mano, pero con la verdad ¿cuál? La de la guardería, a la cual yo creo que es toda la verdad. Cuando Cristo me dice, lo que te estoy contando aquí es mucho más que la guardería, la escuela elemental y la misma universidad. Es el decreto divino. Conmigo puedes cumplir. Sin mí nada puedes hacer. Si no entiendes esta verdad, lo demás no sirve. Para eso nos fue dada la ley, para eso nos fue dado todo, ¿verdad? La ley civil, la ley ceremonial, todo. Porque tenía que encontrarse con ¿qué? Con el antitipo, el cumplimiento de todo, Cristo. Y que nos ayude a comprender que sin Cristo, todo lo demás no sirve. De hecho, los seres celestiales no tienen nada de esto. Solo tienen a Cristo, al Espíritu de Dios, la ley. No necesitan letra, porque ellos de manera natural ya viven. Y esto es lo que necesitamos entender nosotros y elegir nosotros, pedir nosotros, ¿verdad? La ley no tiene poder para perdonar al que hace el mal. Su función es señalar sus defectos para que pueda darse cuenta de su necesidad de uno que es poderoso para salvar, su necesidad de uno que se convierta en su sustituto, su garantía, su justicia, el todo para mí. ¿Ahora entendemos? Jesús satisface la necesidad del pecador porque ha tomado sobre sí los pecados del transgresor y ha puesto sobre él su espíritu, de momento en medida limitada. Lo ha conectado con la vida, ¿verdad? Él fue herido por nuestras transgresiones, magullado por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. El Señor podía haber cortado al pecador y destruirlo por completo. ¿Por qué? Porque separado de la ley, de la vida, morimos. Tan sencillo como esto. Pero no lo hizo. Dice, pero se eligió el plan más costoso. ¿Qué significa esto? Uno igual a Dios se ha convertido en uno igual al hombre. El plan más costoso, el sacrificio infinito, no solamente en el Calvario, ¿verdad? En su gran amor proporciona esperanza a los desesperados, dando a su Hijo unigénito para que cargue con los pecados del mundo, y puesto que ha derramado todo el cielo en este rico don, todo el cielo en este rico don, porque todo el cielo fue hecho
a través de Cristo, este rico don. Por eso es un plan costoso, un sacrificio infinito, ¿verdad? Y puesto que ha derramado todo el cielo en este rico don, no negará al hombre ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar el cáliz de la salvación y convertirse en heredero de Dios, coheredero con Cristo. Heredero de Dios ¿cómo? Y coheredero con Cristo ¿cómo? Porque Cristo, el Espíritu de Dios, habita aquí. Por lo tanto, cuando Cristo es hecho coheredero de Dios, en Cristo, en su Espíritu, estamos incluidos todos. ¿Entendéis lo que trata de decirnos? Cristo vino a manifestar el amor de Dios al mundo, el Espíritu de Dios al mundo, el amor de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Tenemos que, ahora ya hemos crecido, ¿verdad? Un poquito y entendemos cuando nos habla qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Cristo vino a manifestar el amor del Padre al mundo, el amor de Dios al mundo, la ley, su Espíritu, ¿verdad? Para atraer hacia sí los corazones de todos los hombres. Dijo, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cómo? A través del Espíritu, ¿verdad? El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. Responder al Espíritu de Cristo. No en la obediencia de la ley. ¿No es eso? Dice, el primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo. Responder al Espíritu de Cristo. Dios envía un mensaje tras otro a los hombres, Sinaí, Cristo, 1844, 1888 y hoy. Dios envía un mensaje tras otro a los hombres, suplicándoles, Dios, suplicándoles que se arrepientan, para poder perdonar y escribir el perdón en sus nombres. ¿Cuánta profundidad hay aquí, queridos? ¿Cuánta profundidad? Un Dios suplicando. Yo no lo sé si realmente entendemos. Otra vez hay uno por aquí en internet que me está matando. Realmente me está matando. Tomando ad literam los eventos de las escrituras diciendo, no, Dios ha matado a aquel, lo otro, tal. ¿Era Dios querido? ¿O era un otro espíritu que se estaba haciendo pasar por Dios? Hay que leer con mucha atención, queridos. Hay que leer con mucha atención. ¿Cuánto maestro hay que no entiende, queridos? Y están haciendo la obra del enemigo de Dios y no la obra de Dios. Nuestro Dios suplica. Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué este Dios de amor actúa de esta manera? ¿Y por qué sus hijos no entienden quién es su Dios y toma por Dios a un asesino? Queridos, despertemos, por favor. Despertemos. Hay uno que yo creo que de alguna manera ve estos mensajes y se empeña en demostrar lo contrario. Digo, querido, los dos tenemos la misma Biblia, pero segurísimo que no tenemos el mismo espíritu. De esto, segurísimo. Porque lo vuelvo a decir, Dios no mata. Somos nosotros, que nos lo dice el Evangelio una y otra vez, que nos separamos por el Espíritu, del Espíritu. Y sin el Espíritu hay vida. No entendemos, no conocemos a nuestro Dios, queridos. Tomamos por Dios a un extraño. Y necesitamos conocer a Dios. Y cuando digo conocer, estar unidos a Él. Y es apenas entonces cuando entenderemos los encantos de Jesús. ¿Cómo obra Dios?
Dios envía un mensaje tras otro a los hombres, suplicándoles que se arrepientan para poder perdonar. ¿Por qué no puede perdonar? Porque nosotros no nos sometemos, queridos. No entendemos cuál es nuestra mayor necesidad. Nos contentamos con la letra de la ley. Y Dios nos dice, ¿por qué te empeñas quedarte en la guardería? ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me entiendes? Para poder perdonar y escribir el perdón en sus nombres. No habrá arrepentimiento. Serán desatendidos sus llamamientos de Dios, ¿verdad? Serán ignoradas sus propuestas de misericordia. Propuestas de misericordia. ¿A qué apela? Sinaí, venida de Cristo, 1844, 1888. ¿Y persistimos todavía? ¿Entendéis de lo que nos habla? Serán ignoradas sus propuestas. Sinaí, Cristo, ¿verdad? ¿Ahora entendéis? De misericordia, y su amor será rechazado por completo, su espíritu será rechazado por completo, porque nos negamos a aceptar a Dios. Y cuando nosotros decimos, no, Dios mata, ¿puede su espíritu estar en una persona, en un templo así, contaminado y pervertido? ¿Puede el Espíritu de Dios estar en un templo que no entiende la verdad? ¿Que no se somete a la verdad? ¿Puede? No. Y eso es lo que nos dice aquí. Y su amor será rechazado por completo. Su espíritu será rechazado por completo. Lo tenemos en medida limitada. ¿Rechazaremos incluso esto? ¿No querer entender la realidad? Necesitamos despertar, queridos. Necesitamos crecer. Oh, entonces el hombre se apartará del medio por el que puede obtener la vida eterna. Del medio por el que puede obtener la vida eterna. El Espíritu de Cristo. Pues Dios solo perdona a los arrepentidos. Esta noche alguien me mandaba un mensaje, ¿verdad? Con una cita que estaba errónea, no sé de dónde la habrá sacado. Pero necesitamos aceptar a Cristo, a este Cristo, queridos. Si no, nuestro arrepentimiento, supuesto arrepentimiento, es falso. Porque no nos arrepentimos a este Cristo. Nosotros conocemos a un otro Dios, ¿verdad? A un otro Dios. Y nos justificamos con lo que estamos haciendo. Y eso es lo que, de la cita que me mandó en aquel contexto, ¿verdad? Pues hablaba de aquel. Y trato de responder, en esta ocasión le respondo a la hermana que me mandó este texto, ¿verdad? Pues respondo de esta manera. Si nosotros no nos sometemos a este Cristo, recibiremos su Espíritu. Y mi arrepentimiento, supuesto arrepentimiento, en la falsedad, es arrepentimiento, seré salvo. Lo acepta Dios. Espero que puedas entender lo que aquel texto trataba de decir, ¿verdad? Y te contesto a ti. Tú sabes a quién me refiero, ¿verdad? Y todos los demás necesitáis entender lo que os digo. Si nosotros no conocemos a este Cristo, ¿cómo podemos aceptar su obra, su sacrificio? Si no lo conocemos. ¿Tú recibes regalos de personas que no conoces? Pues yo creo que no, ¿verdad? Vale, entonces, ¿a quién te arrepientes? Date cuenta, querido, es a un falso Dios, a uno que se da como Dios, pero que no es Dios. Por lo tanto, Dios, el verdadero Dios, ¿recibe este arrepentimiento? ¿Cómo lo va a recibir si tú lo estás dirigiendo a un otro Dios? Uno que mata, que es exigente, que te... En fin, porque nuestro Dios es exigente. ¿Pero por qué? Porque necesitas entender que sin su espíritu no hay cumplimiento de la ley. Entonces, ¿es exigente con quién? Si Él es el que cumple la ley en mí, ¿con quién es exigente? La única exigencia, queridos, es que yo entienda cuál es mi necesidad. Su espíritu en mí. Y cuando tengo su espíritu, ya lo tengo todo. ¿Ahora entendéis cuál es la exigencia de Dios? Que yo entienda, que yo le conozca, que me uno a Él. A eso se refiere. Y no a otro tipo de exigencias.
Espero haberme explicado, ¿verdad? Y si no, tenemos el canal de Telegram, podéis acudir y yo trataré de contestar, ¿verdad? Suelo tratar de hacerlo siempre, ¿verdad? Siempre que tengo tiempo y me entero a raíz del canal que se me pone la pregunta, pues contesto, ¿verdad? Sí, doy con la pregunta, por supuesto. Con la manifestación de su amor, con la súplica de su espíritu, qué maravilla de Dios tenemos, queridos, y no le conocemos. Llama a los hombres al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el don de Dios y a quien perdona primero lo hace penitente. ¿Entendéis? A quien perdona primero lo hace penitente. ¿Cuándo recibiremos el perdón? ¿Completo? Necesitamos pensar, porque si no pensamos, queridos, no entendemos, ¿verdad? Porque el arrepentimiento es el don de Dios, su espíritu, ¿verdad? Y a quien perdona, primero lo hace penitente. La alegría más dulce llega al hombre por su sincero arrepentimiento hacia Dios, por la transgresión de su ley y por la fe en Cristo como Redentor y abogado del pecador como sustituto, ¿verdad? Como su justicia, como Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Es para que los hombres comprendan la alegría del perdón, la paz de Dios, que Cristo los atrae mediante la manifestación de su amor. Si responden a su atracción, sometiendo sus corazones a su gracia, los conducirá, los educará, camino de Maús, ¿verdad? Tipo antitipo, paso a paso, al pleno conocimiento de ¿qué? De la letra de la ley, de sí mismo. Y esto es la vida eterna. Ahora entendéis, mis queridos, por qué os digo una y otra vez que nos estamos equivocando cuando nosotros tratamos de someternos, como los judíos, a la letra de la ley. Cuando Dios me está diciendo, no entiendes. Fijaos lo que dice, vamos a leerlo otra vez. Dice, si responden a su atracción, ¿cuál es la atracción? El Espíritu Santo, ¿no? Si responden al Espíritu Santo, sometiendo sus mentes, sus corazones a su espíritu, a su gracia, a su espíritu, los conducirá, como en este proceso de educación, paso a paso, en este camino de Maús, ¿entendéis? Donde Cristo mismo les explica hasta que lleguen a casa, a la boda del Cordero, ¿verdad? Al pleno conocimiento de ¿quién? De sí mismo, de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es mi mayor necesidad? Él mismo. Y esto es la vida eterna. ¿Entendemos? Queremos la vida eterna. Conozcamos a este Cristo, prediquemos a este Cristo, vivamos con Cristo. Y esta es la vida eterna, queridos, ¿verdad? Ni miedo, ni cualquier otra cosa. Arrepentimiento y suplicando que nos ponga su Espíritu en nosotros. Y esto es el cumplimiento de la ley. Y esto es la vida eterna. Pero Satanás no permitirá que un alma escape del cautiverio del pecado si por cualquier medio puede impedirlo. Y eso es lo que está haciendo constantemente, pervirtiéndolo todo, para que, no entendiendo a este Cristo, a este Dios, no seamos salvos, ¿verdad? Aunque todo el cielo ha sido derramado en un rico regalo, pues cuando Dios dio a su Hijo, lo dio, ¿verdad? Dio el regalo más selecto del cielo. Y los tesoros del cielo están a nuestra disposición, si los queremos, ¿verdad? Dice, para el alma arrepentida, el enemigo tratará de representar a Dios como severo e inexorable, poco dispuesto a perdonar al transgresor. ¿Y quién es este Dios? ¿El castigador? ¿El justiciero? ¿Quién es este Dios? ¿El que mata? ¿El que paga en el acto?
Queridos, no entendemos el Evangelio. Este no es Dios. Este es un falso Dios. Y en el concepto judío, que todo venía de Dios, ¿verdad? Pues lo expresaron de aquella manera. ¿Y qué hace nuestro Dios suplicador? ¿Fuerza? No, nuestro Dios no hace esto. Nuestro Dios se somete a nuestra voluntad. No entendemos, esto es fuerte lo que estoy diciendo. Pero Dios, cuando dice se somete, acepta nuestra voluntad. ¿Que tiene riesgo? Sí, nos lo ha avisado. Si no te sometes a mi voluntad, morirás. Sin embargo, Dios acepta lo que nosotros proponemos. Hay eventos, hay explicaciones bíblicas, pero las entendemos. ¿Conocemos nosotros a este Dios? A mí me parece que conocemos a un otro Dios. Para el alma arrepentida, el enemigo tratará de representar a Dios como severo, inexorable, poco dispuesto a perdonar al transgresor. Y este es otro Dios, ¿verdad? En diferentes ocasiones me han llegado cartas de personas que estaban desesperadas por sus pecados. Estaban desesperadas por sus pecados, por lo tanto justificados, ¿verdad? Porque habían pecado. Dice, uno y otro han escrito, me temo que ya no tengo ayuda. ¿Hay alguna esperanza para mí? Dice, a estas pobres almas se les ha dado el mensaje. Atentos donde nos invita Dios. Dice, esperad en Dios. ¿Esperad? ¿Dónde debería de estar el pueblo en el día de la expiación? Delante de la tienda del lugar santísimo. Esperad en Dios. ¿Y qué hace Dios en el día de la expiación? Purifica, santifica a su pueblo, ¿verdad? Limpia el pecado de en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que está tratando de hacer. Sin embargo, ¿hay todavía sangre en el día de la expiación para el pecado? Sí. Fijaos lo que nos dice. El Padre tiene pan suficiente y de sobra. ¿Qué quiere decir? Tiene a Cristo el sacrificio. ¿Entendéis lo que está diciendo? Cristo en palabra, Cristo en espíritu. ¿Cuánto entendimiento hay en esta frase? ¿Verdad? El Padre tiene pan suficiente y de sobra para perdonar, ¿verdad? Y dice, levántate y ve a tu Padre. ¿A través de quién? ¿Cómo llegamos nosotros, cuando se ha roto el velo, cómo llegamos nosotros al Padre? A través de este pan suficiente. ¿Entendéis? A través de Cristo. Palabra y espíritu. Hay pan suficiente. Todavía hay perdón. Levántate y ve a tu Padre. Él te saldrá al encuentro a gran distancia, ¿verdad? El hijo pródigo, ¿verdad? Él te saldrá al encuentro a gran distancia. Te dará su amor y su compasión. ¿Hay perdón para el pecado? Sí, querido, todavía hay perdón. Él quiere que tú te sometas aunque hayas cometido el error, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Cuando el enemigo venga como una inundación que lo arrastra todo, lo destruye todo, ¿verdad? Y busque abrumarte con el pensamiento de tu pecado, atentos, queridos. Dile, sé que soy un pecador, porque no podemos ser otra cosa sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Si no lo fuera, no podría ir al Salvador, porque Él dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y porque soy pecador, tengo derecho a acudir a Cristo. ¿Por qué tengo derecho? Porque me lo ha dado Cristo mismo. Para esto se hizo el sacrificio, para tener derecho a la sangre de Cristo, ¿verdad? Y porque soy pecador, tengo derecho a acudir a Cristo. Soy pecador y estoy contaminado, pero Él sufrió la humillación y la muerte y agotó la maldición que me corresponde,
¿Hay algún pecado que no puede ser perdonado? Excepto uno, en contra del Espíritu Santo, de Cristo mismo, ¿verdad? Y necesitamos entender esta profunda realidad. Y esto significa rechazar el mensaje de misericordia. A esto se refiere, ¿verdad? Vengo, creo, reclamo su promesa segura. Todo el que crea en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Pero cuidado, todo el que crea en él, ¿cómo? A través de este pan, palabra y espíritu, significa sometimiento, muerte al yo, vive Cristo, ya no vivo yo. Esto significa creer en verdad, ¿verdad? ¿Será rechazada una súplica de este tipo hecha con contrición del alma? Y dice, en términos absolutos, no. Nunca será rechazada una súplica hecha con contrición del alma, porque todavía hay sangre, mientras hay tiempo de gracia, mientras hay un sumo sacerdote en el lugar santísimo expiando, hay gracia, hay perdón, hay sangre. Por el sufrimiento y la muerte de Cristo se demuestra su ilimitado amor al hombre, ilimitado. ¿Le ponemos nosotros límites? Está dispuesto y es capaz de salvar hasta el extremo a todos los que se acercan a Dios por Él, ¿verdad? Entonces, como un niño pequeño, acércate a Dios, inocente, ¿verdad? Como un niño pequeño, inocente, ¿verdad? Sin saber, sin prejuicios, sin nada. Tú acércate a Dios y mira a ver lo que te dirá. Tú pídele y mira a ver lo que te contestará. Eso es lo que trata de decir. Entonces, como un niño pequeño, acércate a Dios, presentándote como suplicante a sus pies, porque no necesitamos subir a los cielos para hacer bajar a Jesús. Atentos a lo que dice aquí, porque esto es tremendo. Ni a la tierra para hacerlo subir, porque Él está siempre cerca de nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu. Os enviaré otro consolador, que era Cristo, un consolador, y que nos envíe un otro consolador, su Espíritu. Él dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuán dispuesto está Cristo a tomar posesión del templo del alma si se lo permitimos? ¿Entendéis el propósito de Dios? ¿Entendéis la ley? ¿Entendéis Cristo nuestra justicia? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque lo tenemos por escrito. Sin embargo, estamos en una ignorancia total. El pueblo de Dios vive con miedo, porque el enemigo lo ha pervertido todo y el pueblo no entiende nada. Desgraciadamente, pero lo tenemos por escrito, queridos. Se le presenta como esperando y llamando a la puerta del corazón. Y dice, atentos. Entonces, ¿por qué no entra? Porque el amor al pecado ha cerrado la puerta del corazón. El amor al pecado, a este mundo, ¿verdad?, ha cerrado la puerta del corazón. En cuanto consentimos en renunciar al pecado, en reconocer nuestra culpa, la barrera desaparece entre el alma y el Salvador. Estamos en comunión con el Espíritu, pero necesitamos entender el condicionante, queridos. Mientras nos gusta este mundo, el enemigo nos reclama para él y Cristo no puede hacer nada. Pero cuando nosotros nos vamos suplicando, reconociendo nuestro error, abandonando el pecado, la barrera desaparece entre el alma y el Salvador. ¿Y quién se coloca como barrera en el medio? El enemigo, queridos. Por eso es necesario que Cristo nos pueda justificar ante el enemigo,
porque nosotros le suplicamos a Él y abandonamos al mundo, al pecado. ¿Podéis entender? Espero, mis queridos, que podáis entender toda la profundidad de nuestro Evangelio. ¿Y quién es nuestro Dios, queridos? ¿Quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es amor y no otra cosa. Y el amor y matar es completamente incompatible. Dios no mata, somos nosotros. Por culpa nuestra nos separamos de la vida, de la ley, del Padre. Por lo tanto, no es Él que se separa de nosotros, sino que somos nosotros los que nos separamos de la fuente de la vida. Por lo tanto, Dios es vida, no muerte. El Dios de la muerte es un otro. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender toda la profundidad del Evangelio, mis queridos hermanos. Necesitamos conocer a este Dios, queridos. A este Dios necesitamos conocer y no a un otro con un carácter pervertido y que lo pervierte todo. Espero que esta reflexión os pueda ayudar, mis queridos hermanos. Os invito, como siempre, tenéis que ir a entender por vosotros mismos estas verdades. Tenéis que tener vuestra propia convicción. A través de lo escrito está. Es así como nos conectamos con el Espíritu, ¿verdad? Como somos santificados. Por lo tanto, necesitáis estudiar y entender por vosotros mismos. Yo trato de ayudaros a entender, pero yo no soy lo escrito está. Hay que ir a Cristo, que nos explique paso a paso en el camino de Emaús, hasta que lleguemos a casa, la boda del Cordero. Necesitamos caminar con Cristo. Necesitamos entender quién es la ley y cómo se manifiesta, si queremos tener la vida eterna. Caminemos con Cristo. Él es nuestra justicia. Y este es el mensaje que hemos de proclamar al mundo, y no otro. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, mis queridos hermanos, y una vez que entendemos su verdad, tenemos que proclamarla al mundo. El mundo tiene hambre. El mundo necesita de gente que proclame la verdad de Dios, que experimente la verdad de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.